Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo muy especial, un vídeo que toca el corazón y que nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad, especialmente en momentos difíciles. Vamos a hablar de dos figuras muy queridas por muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su conexión, incluso desde sus inicios como niños, los ha llevado a involucrarse profundamente y a brindar ayuda tras el devastador terremoto que afectó a Turquía y Siria. Vamos a explorar cómo la fama puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y recaudar fondos, y cómo el impacto de figuras públicas como Hande y Kerem puede marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan. Y antes de que nos sumerjamos en esta inspiradora historia, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y emotivo preparado para ustedes. Ahora sí, vamos allá. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que muchos conocen, una historia que comenzó en el set de una popular serie de televisión y que rápidamente trascendió la pantalla. Su química en la pantalla era innegable y para muchos fans, su relación se convirtió en algo más que una simple conexión profesional. La atención mediática fue intensa, y cada movimiento que hacían era analizado con lupa. Pero lo que quizás no todos saben es que incluso antes de alcanzar la fama y el reconocimiento mundial que les proporcionó su participación en proyectos como Senkal Kapm, ambos ya demostraban una sensibilidad y una empatía excepcionales, cualidades que los definen tanto como su talento actoral. Aunque no existen registros directos de Hande y Kerem trabajando juntos o en causas benéficas cuando eran niños, es importante destacar que la formación y los valores inculcados en la infancia juegan un papel fundamental en la forma en que las personas se involucran en causas sociales y humanitarias en la edad adulta. Es plausible imaginar que ambos, criados en entornos familiares que promovían la compasión y la ayuda al prójimo, desarrollaron una conciencia social desde temprana edad. Consideremos el contexto en el que crecieron. Turquía, como muchas otras naciones, enfrenta sus propios desafíos sociales y económicos. La desigualdad, la pobreza y el acceso limitado a la educación y la atención médica son realidades que impactan a muchos. Crecer en un país con estas complejidades inevitablemente expone a los niños a las dificultades que enfrentan sus semejantes, y esto puede generar una mayor conciencia social y un deseo de marcar la diferencia. Es posible que Hande y Kerem, durante su infancia, hayan participado en actividades escolares o comunitarias que les permitieran interactuar con personas de diferentes orígenes y realidades. Quizás hayan colaborado en campañas de recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales, hayan visitado hospitales o asilos, o hayan participado en proyectos de voluntariado. Estas experiencias, aunque quizás modestas en su momento, pueden haber dejado una huella profunda en su desarrollo personal y en su compromiso con la justicia social. Esa semilla plantada en la infancia floreció en la adultez, impulsándolos a utilizar su plataforma para marcar una diferencia. La fama, con su alcance global y su capacidad para influir en la opinión pública, se convirtió en una herramienta poderosa en sus manos. Y ellos, conscientes de su responsabilidad como figuras públicas, no dudaron en utilizarla para generar conciencia sobre los problemas que les importaban y para movilizar a sus seguidores a tomar acción. El terremoto que sacudió Turquía y Siria fue una tragedia de proporciones inimaginables. Miles de vidas se perdieron, ciudades enteras quedaron reducidas a escombros y millones de personas se vieron desplazadas de sus hogares, enfrentando un futuro incierto y lleno de dolor. La magnitud de la devastación era abrumadora, y las imágenes que llegaban desde las zonas afectadas eran desgarradoras. La comunidad internacional se movilizó rápidamente para brindar ayuda y apoyo, pero la necesidad era inmensa. Ante esta catástrofe, la respuesta de la comunidad internacional fue admirable, con organizaciones y personas de todo el mundo uniendo fuerzas para brindar ayuda y apoyo a las víctimas. Equipos de rescate de diferentes países se desplazaron a Turquía y Siria para buscar sobrevivientes entre los escombros. Se enviaron toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, agua, medicamentos, ropa y mantas. Se establecieron campamentos de refugiados para albergar a las personas que habían perdido sus hogares. Y por supuesto, las celebridades turcas no se quedaron atrás. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos otros artistas, sintieron la necesidad imperiosa de actuar. Ambos utilizaron sus redes sociales, plataformas con millones de seguidores, para crear conciencia sobre la magnitud de la tragedia. Compartir información sobre cómo ayudar y movilizar a sus fans, para que se sumaran a los esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria.
Sus mensajes no solo transmitían dolor y consternación, sino también un profundo sentido de responsabilidad y un llamado a la acción. No se limitaron a publicar mensajes genéricos de apoyo. Se tomaron el tiempo para investigar y compartir información precisa sobre las organizaciones que estaban trabajando en el terreno, proporcionando enlaces y detalles sobre cómo las personas podían donar u ofrecer su ayuda como voluntarios. También compartieron historias personales de personas afectadas por el terremoto, humanizando la tragedia y conectando a sus seguidores con las víctimas a un nivel emocional más profundo. Pero su compromiso no se limitó a las redes sociales. Ande y Kerem también participaron activamente en campañas de recaudación de fondos, colaborando con organizaciones benéficas y donando personalmente recursos para apoyar a las víctimas del terremoto. Su participación activa y visible sirvió como un poderoso ejemplo para sus seguidores, inspirándolos a contribuir con donaciones, víveres, ropa y otros artículos de primera necesidad. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Turquía. Fans de todo el mundo, inspirados por su ejemplo, organizaron sus propias campañas de recaudación de fondos y enviaron ayuda a las víctimas del terremoto. La solidaridad global se manifestó de manera conmovedora, demostrando que la empatía y la compasión no conocen fronteras. Es importante destacar que la ayuda de Ande y Kerem no se centró únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia. Ambos también se comprometieron a apoyar los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo, reconociendo que la recuperación de las comunidades afectadas llevaría años y requeriría un esfuerzo sostenido y coordinado. Esta visión a largo plazo demuestra un compromiso genuino con el bienestar de las víctimas y una comprensión profunda de la complejidad de la situación. La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto es un proceso que requiere una inversión masiva de recursos y un enfoque integral que aborde no solo la reconstrucción de la infraestructura física, sino también la recuperación económica y social de las comunidades. Es necesario reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios esenciales. Pero también es fundamental brindar apoyo psicológico a las personas que han sufrido traumas, crear oportunidades de empleo y revitalizar la economía local. Uno de los aspectos más conmovedores de la respuesta de Ande y Kerem al terremoto fue su conexión con los niños afectados. Ambos mostraron una sensibilidad especial hacia las necesidades de los más pequeños, reconociendo que eran especialmente vulnerables ante la tragedia. Se involucraron en iniciativas para proporcionarles alimentos, ropa, refugio y atención médica, pero también para ofrecerles apoyo emocional y psicológico. En este sentido, es importante recordar que los niños que han vivido un terremoto a menudo experimentan traumas profundos que pueden tener consecuencias a largo plazo en su salud mental y emocional. Pueden sufrir de pesadillas, ansiedad, miedo a los ruidos fuertes y dificultad para concentrarse. También pueden experimentar sentimientos de culpa, tristeza y pérdida. Por lo tanto, es fundamental brindarles un entorno seguro y protector, donde puedan expresar sus sentimientos, procesar sus experiencias y recuperar la sensación de normalidad. Ande y Kerem, conscientes de esta necesidad, se esforzaron por llevar alegría y esperanza a los niños afectados, visitando campamentos de refugiados, participando en actividades lúdicas y enviando mensajes de apoyo y cariño. Su conexión con los niños también se manifestó en su apoyo a organizaciones que trabajan para proteger los derechos de la infancia y garantizar el acceso a la educación y la atención médica. Ambos reconocieron que la reconstrucción de las comunidades afectadas no solo implicaba reconstruir edificios y carreteras, sino también invertir en el futuro de los niños, brindándoles las oportunidades que necesitaban para crecer y prosperar. La respuesta de Ande Ercel y Kerem Bürsin al terremoto es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para el bien. Su influencia y su plataforma les permitieron llegar a millones de personas en todo el mundo, generando conciencia sobre la tragedia y movilizando recursos para ayudar a las víctimas. Pero lo más importante es que su compromiso no fue superficial ni oportunista. Fue un compromiso genuino, impulsado por la empatía, la compasión y un profundo sentido de responsabilidad social. Su ejemplo nos recuerda que todos podemos hacer una diferencia, sin importar cuán pequeños o grandes sean nuestros recursos. Podemos donar dinero, víveres, ropa o tiempo. Podemos ofrecer nuestro apoyo emocional a quienes lo necesitan. Podemos utilizar nuestras redes sociales para crear conciencia y movilizar a otros a actuar. Y sobre todo podemos recordar que somos parte de una comunidad global, unida por la empatía y la solidaridad.
La historia de Ande y Kerem, desde sus posibles inicios como niños sensibles al sufrimiento ajeno hasta su actual compromiso con las víctimas del terremoto, es una historia de esperanza y de inspiración. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo y sobre cómo podemos contribuir a construir un futuro más justo y equitativo para todos. En resumen, hoy hemos explorado cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras queridas por muchos, han utilizado su fama y su influencia para generar conciencia y brindar ayuda tras el devastador terremoto que afectó a Turquía y Siria. Hemos visto cómo su compromiso va más allá de las redes sociales, involucrándose activamente en campañas de recaudación de fondos, colaborando con organizaciones benéficas y mostrando una sensibilidad especial hacia las necesidades de los niños afectados. Su historia nos recuerda que todos podemos hacer una diferencia, sin importar cuán pequeños o grandes sean nuestros recursos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado inspirador y que los haya motivado a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a construir un mundo mejor. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la respuesta de Hande y Kerem al terremoto? ¿Qué otras figuras públicas conocen que estén comprometidas con causas sociales y humanitarias? ¿Qué acciones podemos tomar en nuestro día a día para marcar una diferencia en la vida de los demás? ¿Cómo podemos apoyar mejor a las víctimas de desastres naturales como el terremoto de Turquía y Siria, tanto a corto como a largo plazo? Y antes de despedirme les invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que llegue a más personas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante y emotivo preparado para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.